noches, señores de la Academia Nacional de Medicina, señores del Instituto, muchas gracias por la invitación a este evento. Vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones a partir del desarrollo de este ensayo comunitario que se ha realizado desde el Instituto Nacional de Salud. Como ya se dijo anteriormente, este ensayo comunitario se ha venido desarrollando entre el 2014 y 2015 y ha sido un año y medio de estar en campo permanentemente en las 4 regiones que se han señalado ya con anterioridad, la cual nos han permitido estar día a día en los servicios de salud, en la comunidad y en los hogares, y con ello llegar a entender cómo realmente se implementan las intervenciones en nuestro país, con qué limitaciones se implementan, y que en parte explican probablemente los resultados que vamos teniendo, ¿no? Bueno, comenzamos con este pequeño texto que dice: ¿podría decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho este sitio, dijo Alicia, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato, ¿no? Haciendo referencia pues a que tanto el objetivo como las rutas a seguir para lograr ese objetivo son necesarios tener claros desde un principio a fin de poder conseguir el éxito de las intervenciones. Bueno, ya hemos visto las estadísticas de la anemia infantil en los años previos a la implementación de esa intervención con micronutrientes en polvo, donde teníamos pues alrededor del 50% de niños, 56% alrededor del 2007-2008 y en el 2009 50% con anemia en niños menores de 3 años. El Estado desde el año 99 pues comenzó a plantear una serie de acciones para hacer frente a este problema de las deficiencias de micronutrientes, especialmente desde el año 99 con el PREDEMI, que era el programa de deficiencia de micronutrientes, donde identifica por un lado que para hacer frente a estos problemas es necesario fortificar los alimentos con hierro, suplementar a las poblaciones poblaciones en riesgo y también diversificar la dieta, fundamentalmente promoviendo el consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro. Entonces, durante todo este periodo se han venido utilizando al inicio el sulfato ferroso, y lo que se ha venido detectando y se ha venido reportando durante los años previos a la implementación del ensayo comunitario y a la implementación de la intervención con micronutrientes en polvo, se han venido reportando lo siguiente, ¿no? El rechazo al suplemento, fundamentalmente por distintos motivos, entre ellos los efectos colaterales que eso podría desarrollar, ¿no? 97% de los niños con anemia no dieron adecuados tratamientos, se ha reportado en el año 2009, hay muy baja aceptabilidad por sus características y efectos colaterales. El 8% en el 2010 se reportaban con efectos secundarios, atención inoportuna y desconocimiento de la enfermedad y el tratamiento. Sin embargo, Cáritas, en un proyecto, logró disminuir la anemia en niños menores de 3 años en la región de Ancash de 62.58% a 31.57% en 12 meses de intervención, entregando sulfato ferroso intermitentemente, ¿no? Y con apoyo comunitario. Como todos esos problemas se reportaban en esos años, se plantea pues la intervención con micronutrientes, que ya se ha señalado, tenía suficiente evidencia que sustentaba su implementación, y en el 2009 pues se desarrolla un proyecto piloto en las zonas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Bueno, entonces nosotros en el año 2013 planteamos este ensayo comunitario
una vez que comenzó a implementarse a partir del año 2012 la suplementación con el micronutriente, nosotros, previendo problemas en la herencia, nos propusimos intervenir con acciones que podrían conducir a la mejora de esta herencia en los niños, ¿no? Entonces, establecimos este estudio que tuvo como efecto determinar la efectividad de una intervención comunitaria orientada a mejorar la herencia, el consumo de micronutrientes, para reducir la proporción de niños en 15 puntos porcentuales, comparada con el proceso habitual de suplementación en niños de 6 a 35 meses de edad en las zonas de Lima, Este, Tacna, Loreto, Puno. Partimos de evaluar el problema, definimos una estrategia de intervención, implementamos la intervención, realizamos el siguiente monitoreo durante 12 meses consecutivos y al final evaluamos la intervención. Esa intervención consistía fundamentalmente en realizar incidencia en los servicios de salud para que estos provean orientación adecuada durante el proceso de suplementación, fortalecer las capacidades del personal de salud para que éstas puedan desarrollar todas las acciones educativas y de orientación alrededor de la suplementación, y fomentamos la participación activa del agente comunitario para hacer seguimiento en los hogares, brindando orientación sobre el uso y beneficio del suplemento en cada uno de los hogares de la población intervenida. Esos mismos agentes comunitarios brindan información en su comunidad sobre el consumo de ese suplemento y orientaban a las madres y motivaban para que estos acudan regularmente a los servicios de salud a recepcionar el suplemento también. Tuvimos 16 establecimientos de intervención y 5.000 niños en proceso de seguimiento. Los resultados de esa intervención, algunos resultados de esa intervención son que los conocimientos adecuados mejoraron el grupo de intervención, así como también el número de micronutrientes en polvo recibidas y también el de consumidas. Relativamente superior y estadísticamente significativa la diferencia entre un grupo y el otro, ¿no? A nivel de anemia, hemoglobina y adherencia, a nivel de anemia y hemoglobina, la diferencia entre ambos grupos no fue significativa, y la adherencia sí tuvo una mejor adherencia al grupo de intervención. Revisando ya a nivel de ámbitos específicos, indudablemente se observan diferencias en cada una de las regiones, donde destaca, por ejemplo, Puno y Tacna como las regiones donde logramos tener diferencias mayores, por un lado en la disminución de la anemia y además también en la disminución de la severidad, ¿no? Sabemos de que la región de Puno tiene una alta prevalencia de anemia moderada a severa, y en esta logramos disminuir más de 10 puntos porcentuales esta severidad, y en Tacna también tuvimos una relativa disminución. Como se podrá observar, los resultados no son sustancialmente diferentes. Entonces, nosotros sacamos lecciones de esta experiencia y tenemos algunas reflexiones que es el motivo central de esta presentación. Lo primero que nosotros sostenemos es que debemos valorar realmente la ciencia de la implementación, ¿no? No basta enunciar un buen deseo, no basta enunciar el objetivo, sino construir todos los componentes de una intervención. El producto que se viene y se comenzó a distribuir a partir del año 2012, de por sí pues tiene eficacia probada en diversas partes del mundo. Sin embargo, su uso y su distribución y su implementación en una intervención específica tiene serios problemas de efectividad, y eso lo podemos ver en las prevalencias que a partir del año 2012 hacia la fecha prácticamente se mantienen en el mismo punto, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos de que lo primero que debemos de realmente es construir el proceso de implementación, evaluando cada uno de los aspectos de esta, ¿no?
no basta la evidencia científica para que la intervención funcione. El suplemento no está en cuestión. El asunto es cómo ponemos en marcha una intervención. Entonces, hace unos días el doctor Cabeza nos decía que el conocimiento científico, traducirlo al conocimiento, al real entendimiento de cualquiera de nosotros, debe ser un reto de la gente que trabajamos en salud, porque eso que son los resultados de la ciencia, solamente lo entendemos quienes estamos en este quehacer, y traducirlo eso a los operadores, a los hacedores de las acciones de salud en cada uno de nuestros servicios, es realmente todo un reto. Entonces, en primer lugar, consideramos nosotros que debemos de valorar bastante lo que hoy se llama la ciencia de la implementación de las intervenciones. Acá tenemos algunas láminas que denotan más o menos cómo se han ido enunciando las intervenciones, ¿no? El Plan Concertado de Salud de 2007 al 2020, por ejemplo, enuncia reducir la prevalencia de la nutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años, especialmente en regiones con mayor pobreza. Es el Plan Concertado de Salud del 2007 al 2020. Y define una serie de estrategias: control prenatal, fomento y promoción de la lactancia materna, control de deficiencia de micronutrientes, suplementación de la madre gestante, monitoreo de intervenciones de las intervenciones, etcétera, etcétera. El siguiente plan, 2014-2016, dice que uno de los factores directamente relacionados con la nutrición crónica es la anemia infantil, por déficit de hierro, condición que determina además el desarrollo cognitivo del niño durante los primeros años de vida y en la etapa posterior. También define algunas líneas de acción, como trabajar el tema de normatividad, organización y prestación de los servicios de salud, medicamentos e insumos, educación y comunicación, participación comunitaria, etcétera. Define algunas metas progresivas, donde el año 2015 debería estar logrando una cobertura del 80% de la población suplementada, quiere decir 870.000 niños suplementados. Y el de 2017 al 2021 también denuncia de igual manera por qué la anemia es tan elevada en el Perú, porque no se consumen suplementos, se ha reducido la lactancia materna, las mujeres embarazadas generalmente no tienen una alimentación saludable y hay un saneamiento pobre. ¿Cómo se logrará disminuir? Tratando la anemia y previniéndola, mejorando las prácticas de alimentación, concretando la articulación intersectorial para poder garantizar el acceso a alimentos de origen mineral ricos en hierro, y contando con mecanismos de seguimiento y evaluación y promoviendo el desarrollo de productos fortificados ricos en hierro. Como podemos ver en esta lámina, durante todos estos años, del 2008 al 2017, que son 9 años, tenemos una serie de normas que se han venido dando alrededor del problema, y casi con una intermitencia de 1 año o de 2 años de uno respecto al otro, ¿no? Entonces, han pasado solamente 9 años, y el trabajador de salud en el servicio ya en algún momento ya ha perdido la nota de cuáles son las pautas que realmente se mantienen vigentes. Cuando uno los visita, encontramos que están utilizando una norma que ya no está en aplicación. Entonces, las cosas no son tan cambiantes como para estar generando, y todas tienen que ver con el mismo tema. Suplementación preventiva, todos tienen que ver con el mismo tema, y la frecuencia es dejando 1 año más o menos la normatividad que se va generando. Perdón. Bueno, una segunda lección aprendida, creo que es necesario considerar que debemos desarrollar un plan realista de programa, basado en la evaluación de contexto. Muchas veces entendemos o sentimos de que las propuestas salen casi a presión, y por eso a veces no tenemos ni una evaluación formativa. Lo que nos contaba Juan Pablo en la intervención anterior, de todo lo que se ha tenido que conocer antes de desarrollar el ensayo comunitario y todas las barreras que se han identificado previa a una intervención, muchas veces en
en el estado o en el momento de diseñar una intervención no se toman en cuenta y se parten solamente tomando, en ese caso, en cuenta la efectividad, o perdón, la eficacia del producto que estamos queriendo poner en marcha, ¿no? Es necesario realizar una evaluación de las brechas nutricionales que existen. Y las brechas son diferentes en espacios, en regiones, en ámbitos. Ya la doctora Sabarita también nos hablaba del tema de la causalidad, que la causalidad no es la misma en todo el país y por lo tanto las intervenciones deben también tener sus propias especificidades. Muchas veces toda la intervención gira alrededor de la distribución del producto y el tema no es solamente el producto, el tema es mucho más que esto y lo iremos viendo. Distribuir y organizar adecuadamente los recursos disponibles. Por ejemplo, esta lámina nos muestra cómo está distribuido el presupuesto del programa articulado nutricional a nivel de las regiones para ese año 2017. El 58% está destinado a personal y obligaciones sociales. El 23% restante a contratación de servicios casi terceros. El resto a compra de bienes, otros gastos, activos financieros y donaciones. Tenemos que más o menos el 81% del presupuesto está destinado prácticamente a pagar personal. Por un lado es eso, y por otro lado es que hay regiones como Loreto, por ejemplo, donde la prevalencia de anemia infantil es elevada, tiene más o menos 1.085 soles per cápita por niño menor de 3 años, mientras que Moquegua tiene 4.000, por ejemplo, ¿no? O Junín tiene 813 soles, donde también la prevalencia es importante, ¿no? Entonces los recursos no se organizan de la mejor manera y finalmente terminamos con resultados dispares como hemos podido ver en estos últimos años. Desarrollar otro aspecto que también consideramos necesario es definir los roles de los diferentes involucrados, las posibles estrategias de entrega, alianzas locales y otros factores del contexto local. Fundamentalmente en toda la intervención vemos que quienes realmente asumen la responsabilidad de intervención son los servicios públicos de salud. Sin embargo, a la hora de tomarse la foto y de reportar resultados positivos, son más los actores. Sin embargo, los roles que cada uno de ellos tiene que cumplir casi no están definidos, no están precisados. Y eso lo decíamos porque el conocimiento muchas veces de lo que debe hacerse frente a un problema como este, en muchos casos ya están en el poder de los usuarios, en el poder de las madres. Sin embargo, hay aspectos que no están controlados. Por eso ahí hay un estudio hecho en Ayacucho que más o menos se llama saber y no poder. Saber qué hacer y no poder, porque no hay condiciones adecuadas para poder hacer lo que se debería hacer en ese caso, o sea, dar una alimentación apropiada a los niños, pero no hay cómo. Sabemos que eso debemos hacerlo, pero no hay cómo. Y los actores que tienen que intervenir alrededor del tema de la alimentación, muchas veces solamente está centrado en aspectos de carácter educativo. Desarrollar pilotos, intervenciones pilotos y evaluarlas. Las intervenciones pilotos que se han venido desarrollando en el país, fundamentalmente previa al proceso de implementación de la suplementación con micronutrientes en polvo, fue la que se realizó en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Estas mostraron diversas debilidades, diversas limitaciones. Particularmente no hemos tenido conocimiento de que estos problemas que se encontraron en esas intervenciones pilotos se hayan puesto a prueba o se hayan tomado en cuenta al momento de implementar, porque el siguiente paso va a escalar la intervención a nivel nacional a partir del año 2012. Nosotros asumíamos de que el problema iba a estar en el hogar, en la herencia
que los usuarios, que las madres podrían, y los niños podrían tener al consumo de micronutrientes. El estar en el campo nos demostró que el problema era mucho más elemental que la herencia. El problema era la capacidad que tenía nuestro servicio de salud, la capacidad de distribución del suplemento. Entonces, si nuestro servicio de salud no tiene la capacidad para poder llegar a toda la población asignada o a toda la población de la intervención, entonces muy poco podemos esperar como resultados. También es necesario diseñar un sistema de monitoreo y evaluación a diferentes niveles. El gran evaluador de las intervenciones son las encuestas ENDES, nada más. En los niveles operativos, en los niveles regionales o locales, los servicios tienen pocos elementos porque ni siquiera tienen claro cuál es la población meta que tienen asignada, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo estamos avanzando, no sabemos cuánto nos falta y cuánto es lo que realmente debemos de lograr. Perdón. Ya. Este gráfico nos muestra el resultado de la pregunta si en los últimos 7 años el niño menor de 3 años tomó pastillas, jarabes o micronutrientes en polvo, desde 2007 hasta el año 2017. En los últimos 7 días. Y miren, hacia el 2007 estábamos más o menos en 12%, y hacia el 2017 estamos más o menos cerca al 30%. Y eso no significa de que el niño esté suplementado, solamente la pregunta ha sido si ha consumido en los últimos 7 días. Y lo que nos dice la vida de todos los días en los servicios es que los niños inician y abandonan, retoman, nuevamente abandonan. Entonces, esto no refleja niños suplementados, pero miren cuál es el tamaño de la muestra que declaró haber recibido suplemento los 7 días antes de la encuesta. Si nosotros solamente hemos llegado a entregar o hacer consumir al 30% de los niños suplementos de hierro, ¿será posible esperar resultados poblacionales, disminución significativa de la anemia? ¿Será posible eso? Wow. Disculpen. Tiene 2 minutos, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, también para la implementación es necesario tener en claro las reglas de operación del programa de suplementación. Se debe garantizar la disponibilidad de suplementos. En el año 2015 hubo como 4 meses que los establecimientos no tenían suplemento, y organizar adecuadamente la cadena de distribución. Fundamentalmente los suplementos salen a través del servicio CRET. El servicio CRET tiene una capacidad muy limitada en las áreas urbanas y en las grandes ciudades. Entonces, nuestro servicio de salud, ya hace unas semanas atrás nos decían que las farmacias y boticas privadas atienden temas de salud de la población más que los servicios públicos del ministerio. Mientras que en la farmacia se atiende más o menos el 19%, en los establecimientos de salud se estarían atendiendo alrededor del 17%. Entonces, distribuyendo suplementos desde los servicios de salud, no es posible entregar a la mayoría de la población. Por lo tanto, esa cadena de distribución no se ha evaluado, no se ha construido adecuadamente. Indudablemente, la estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento es necesario considerarlo, entre ellos el marketing social. Estábamos tratando de elaborar los materiales del ensayo comunitario y le entregamos a un comunicador los suplementos, el sobrecito de suplementos. Al día siguiente nos llamó sumamente preocupado. Nos dijo, ¿cómo ustedes piensan que esto va a ser aceptado en la población si este sobre tiene los mismos colores que los raticidas, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que se puede aceptar? Entonces,
Durante toda la campaña, el suplemento se llama micronutriente en polvo. No tiene ni siquiera un nombre propio que pueda permitir marketearlo, ¿no? Entonces, wow. Esta es otra gráfica donde nos muestra, por ejemplo, que hacia el 2015, en el mes de febrero de 2015, solamente se estaba distribuyendo en promedio al 30% de los niños en suplemento. Estas son estadísticas del Ministerio de Salud. Quisiera llegar a las conclusiones para poder cerrar esta intervención diciendo que, en primer lugar, es necesario contar con información de base, pero contar y utilizarlo para poder realizar una adecuada programación de nuestro accionar, implementar pilotos y evaluarlos, planificar y definir metas específicas, monitorearlos y evaluarlos. En este tipo de intervenciones los procesos importan, y lo que vemos es que muy poco valor se da a los procesos, ¿no? No hay recetas políticas universales que operen con independencia del tiempo y del lugar en que son adoptadas. Por lo tanto, las intervenciones tienen que adecuarse a nuestra propia realidad y dentro del país a diversos ámbitos, porque el Perú no es único y el comportamiento de los determinantes no es el mismo en cada una de las regiones del país. Es necesario repensar el rol rector de nuestro servicio de salud. Si nosotros tenemos un establecimiento de salud que atiende a un 17% de la población, tendríamos que seguir pensando que ese va a ser siempre su rol de atender al 17%, o debería tener otro papel en ese ámbito, porque el 80% restante es atendido por otro tipo de proveedores. La gente busca solución a su problema de salud. Ese 80% restante, frente a ese 80% restante, ¿qué rol debería de tener nuestros servicios? Quizás tendría que ser una autoridad sanitaria real que coordine, que gestione, que articule a esos otros servicios públicos y privados que ofertan la atención a la población. Creo que la capacidad que tienen nuestros servicios para implementar una intervención de entrega de suplementos a una población donde la anemia está cerca del 50%, quiere decir, tendría que distribuir por encima del 80%. Pensar que la distribución tiene que hacerse solo de los servicios de salud, creo que es pensar en no tener en cuenta que no vamos a lograr los resultados, y por lo tanto hay que buscar nuevos canales de distribución. Finalmente, es necesario pensar en intervenciones diferenciadas, por lo menos en regiones geográficas y ámbito rural y urbana. Los determinantes pues no tienen un comportamiento igual en cada uno de los ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.